y cómo debemos de analizarlas. Siempre yo les digo a los residentes, a los muchachos, cada vez que nos vemos, que debemos de tener muy presente, primeramente, la anatomía normal del corazón, igualmente la fisiología, y tener conceptos de embriología para poder entender las cardiopatías congénitas. Si no entendemos todo esto, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, que podamos entender qué está pasando con ese paciente y qué es lo que necesita para resolver el problema. Entonces yo les recomiendo que se den una vuelta por embriología. Ahí hay unas piezas excelentes de patología y de anatomía normal, de corazones normales, para que puedan ver y examinar un corazón, verlo desde fuera y verlo por dentro, y poder entender perfectamente la anatomía cardíaca. Entonces, antes de entrar en materia de patología, pues vamos a analizar lo que es un corazón normal visto desde fuera. La parte más anterior del corazón, la que predomina, bien visto por delante del corazón, es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo apenas vemos una parte. El ventrículo derecho y el izquierdo están delimitados por el surco interventricular, que por fuera podemos ver por medio de la coronaria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Ahí vamos a ver cómo se divide el ventrículo derecho del izquierdo. De las porciones superiores de los atrios, solamente alcanzamos a ver las orejuelas. Y vemos la orejuela derecha, es una orejuela corta y ancha. Y la orejuela izquierda, que es larga y angosta. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la aurícula izquierda es diferente a la derecha. Pero a veces no ocurre así, ese es el problema. A veces están al revés y constituyen situs inverso, o a veces son iguales y constituyen un situs ambiguo. Y ya cuando tenemos problemas de situs ambiguos, ya estamos hablando que las posibilidades de una cardiopatía compleja son altas. ¿Okay? Entonces, siempre que vemos el corazón, las aurículas siempre quedan atrás, anatómicamente. Entonces, lo único que vemos son los apéndices auriculares, que son remanentes embrionarios. El corazón, pues, proviene, como ustedes saben, de la asa cardíaca, que es como un tubo, ¿verdad? Y ese tubo se empieza, en la etapa embrionaria, se empieza a plegar sobre sí mismo, y por dentro de esa asa cardíaca hay neoformación tisular y apoptosis tisular, de forma muy activa. De tal manera que a las 8 semanas de gestación ya está formado el corazón como debiera ser. A partir de ahí, si hay algún defecto, ya no va a variar. Y puede ocasionar defectos o complicaciones secundarias a esa malformación. En la porción superior, pues vamos a ver la emergencia de los vasos. Siempre la pulmonar va a estar por delante y dirigida hacia la izquierda, mientras que la aorta está posterior y dirigiéndose hacia la derecha. De tal manera que los vasos quedan cruzados. Adelante la pulmonar y atrás la aorta. Esa es la posición normal de los vasos. Esos vasos, pues vienen ¿de dónde? De una estructura que se llama tronco cono. Ese tronco cono, que es la estructura embrionaria, se tabica. Se tabica en espiral. Y al tabicarse en espiral, es lo que hace que los vasos queden cruzados. Entonces, cuando hay alteraciones en la tabicación, puede causar malformaciones, como una transposición de grandes vasos, como un tronco arterioso común, entre otros. Eso es lo primero que vamos a ver a la hora de ver el corazón por fuera. Nosotros cuando estudiamos un corazón, siempre lo dividimos en segmentos y examinamos también la unión de los diferentes segmentos. De tal manera que tenemos segmentos auriculares, la unión atrioventricular,
los segmentos ventriculares y la unión ventricular-arterial y sus vasos. Si no hacemos esto, podemos vernos en grandes problemas a la hora de evaluar la cardiopatía. Entonces, si bien hay defectos simples, como defecto de tabique, que es de lo más común que hay, también hay defectos muy complejos, donde puede haber alteraciones de la unión atrioventricular. ¿Qué patologías o qué se imaginan ustedes, los que están aquí conmigo, que puede haber patológicamente a nivel de la unión atrioventricular? ¿Qué podrá ocurrir patológicamente? ¿Qué posibilidades? ¿Qué puede haber? ¿Perdón? Más que estenosis, doctor, una atresia, que no se forme la válvula. Estos son dos orificios, ¿verdad? La tricúspide y la mitral. La alteración más común es que esta válvula tricúspide sea un piso valvular y no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y entonces llega la sangre, pero el niño está vivo, ¿eh? Llega la sangre a la aurícula derecha, pero no puede pasar al ventrículo derecho. ¿Qué le pasa al ventrículo derecho si desde la octava semana está tapado el flujo? ¿Qué le pasará a ese ventrículo derecho? No se forma, no se desarrolla. Entonces ya ven, ya tuvimos una consecuencia que es un ventrículo derecho hipoplásico. Esa es la regla. Entonces, ¿para dónde se va la sangre si llega a la aurícula derecha? ¿Perdón? ¿Para dónde, doctora? Llega a la aurícula derecha y luego no pasa al ventrículo derecho. ¿Dónde se va? No, pues está ahí la cava, pues está atorada, ¿no? Tiene que seguir circulando. ¿Por dónde va? A través de un foramen oval a la aurícula izquierda. Si no hay foramen oval, el producto no se va a desarrollar. O si está muy pequeño, el niño va a nacer muy grave. De ahí pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, se mezcla con la sangre que viene de las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo va a la aorta. Pero ¿cómo llega a los pulmones la sangre? ¿Cómo llegará? Puede ser por un conducto arterioso o por una comunicación interventricular. Frecuentemente en la arteria tricuspidia la CIV es muy pequeña, pero los niños nacen cianóticos y el conducto frecuentemente se cierra pronto. ¿Ok? Entonces, ejemplo típico de alteración de la unión atrioventricular es la atresia tricuspidia. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de haber dos válvulas a B, hay una sola. Es una sola válvula. Una válvula B muy grande. Eso se llama canal aurículo-ventricular, que puede comunicar con un ventrículo nada más o puede conectar con los dos ventrículos con una CIV muy grande. Se mezcla toda la sangre y si no hay estenosis pulmonar, la sangre se va a tender a ir hacia los pulmones. Esa es otra alteración de la unión atrioventricular. Muy bien. Luego siguen los del segmento ventricular y luego el segmento ventrículo arterial. Dijimos que de los ventrículos, pues el ventrículo derecho tiene que ser la pulmonar y del izquierdo la aorta, ¿verdad? Pero a veces es al revés. Cuando los ventrículos de los ventrículos emergen sus vasos, se llama concordancia ventrículo arterial. Cuando las aurículas conectan con sus ventrículos, se llama concordancia atrioventricular. Bueno, cuando los ventrículos conectan al revés, el derecho con la aorta y la pulmonar, y el ventrículo izquierdo con la pulmonar, se llama discordancia ventrículo arterial o transposición de grandes vasos. ¿Ok? Y son dos circulaciones paralelas. Ese es el ejemplo típico de discordancia ventrículo arterial. Pero ¿qué otra cosa puede pasar donde hay alteración de la unión ventrículo arterial? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? ¿Qué dijimos del tabique con algo? Que no se forma.
Entonces hay un solo vaso y después se divide. Ese se llama tronco arterioso común. Es otro ejemplo de alteración de la unión ventricular arterial. Otro es que tenga atresia pulmonar, por ejemplo, es lo más común. O sea que el ventrículo derecho, el vaso, la pulmonar está tapado. ¿Ok? Otro, el falot. El falot es una alteración de la unión ventricular arterial. Si yo reviso, si yo abro ese corazón y veo el ventrículo derecho por dentro, vamos a ver que es diferente al izquierdo. El ventrículo derecho es un ventrículo trabeculado, donde los márgenes del atrio cúspide, que son estos, van a estar muy separados de la válvula pulmonar. Hay un tracto de salida del ventrículo derecho muy largo. Y si lo comparo, repito, con el ventrículo izquierdo, ven ustedes, las trabeculaciones del ventrículo izquierdo son mucho más finas. Es una superficie mucho más lisa, la del ventrículo izquierdo. Por eso se dice que el ventrículo izquierdo está más capacitado para generar presión y el ventrículo derecho más bien para volumen. De hecho, las presiones, como ustedes saben o deben de saber, del lado derecho del corazón son menores a las del lado izquierdo, muy menores. Y cuando hay situaciones donde la presión pulmonar está elevada, a la larga o a la mediana, va a haber disfunción ventricular derecha. ¿Sí? Si yo, en el ventrículo derecho a este nivel, hago un orificio y me asomo al otro lado, voy a ver la raíz aórtica. ¿Ah? Entonces la aorta en su raíz se apoya en el tabique infundibular, o sea, en la porción superior del tabique. Por eso cuando hay comunicaciones, la mayoría de las comunicaciones son más abajo, son a nivel del septum membranoso. Cuando las comunicaciones son más altas, que se llaman CIB subpulmonares, la aorta tiende a herniarse. Hay herniación del seno de Valsalva. Y eso a la larga puede dañar la raíz aórtica y puede dañar la válvula. A ver, esos doctores que están en grupito bien dormidos. ¿Tuvieron guardia? Háblale también a tu compañero. Háblale al otro. Bien dormido. Háblale, por favor, a tu compañero. Al otro, tomando ustedes. ¿Los cortos tuvieron guardia o no tuvieron guardia? Traten de aguantar. Yo sé que si están de guardia y tuvieron guardia, es pesado, ¿no? Muy bien, entonces, cuando vemos esos CIBs altas, se hernía la raíz aórtica y tapa la CIB y puede no tener muchos síntomas. Estas son las conexiones atrioventriculares, la válvula B derecha y la izquierda, que son, por supuesto, diferentes. Esta es la válvula mitral. Y esta parte es muy importante, que es el arco aórtico, donde una de las patologías más frecuentes que vemos en pediatría pues, es la coartación de aorta, que es una obstrucción de la zona del istmo aórtico. El istmo aórtico es la zona que existe entre la subclave izquierda, de la zona de la aorta, entre la subclave izquierda y el conducto arterioso. Esta es la zona crítica donde se instala la coartación de aorta, que es una obstrucción, donde los niños nacen muy graves, frecuentemente con insuficiencia cardíaca, y también dependen de conducto arterioso. Muy bien, después de ver esos conceptos que son muy básicos de anatomía, vamos ya a situaciones de anormalidad. Una de las manifestaciones más frecuentes de una cardiopatía son los soplos. Pero no necesariamente cuando un niño tiene un soplo quiere decir que es cardiópata. Ya que muchos niños, hasta el 50% de los niños en algún momento dado de su vida, podrán tener soplos que llaman soplos inocentes, que simplemente es la manifestación auditiva de vibraciones intracardíacas por el paso de la sangre.
que se pueden generar a través del tracto del cerebro ventrículo izquierdo, tracto del cerebro ventrículo derecho, a nivel de arterias pulmonares cuando están un poquito reducidas en diámetro, puede ser también a nivel del cuello o el zumbido venoso. Estos soplos a veces se oyen y a veces no se oyen en la consulta. Son soplos que no son mayor de grado 2/6. Son soplos de alta tonalidad, como una nota musical aguda. ¿Ok? Sientan al paciente y puede disminuir de intensidad. Tiene fiebre el paciente y se expulsa más intenso. Y un buen día desaparece. Son sistólicos. Un soplo diastólico siempre será patológico. Obviamente el resto de la situación física de ese paciente tiene que ser normal. Presión arterial, pulsos, saturación de oxígeno, no hay deformidad precordial, no hay hiperactividad precordial. Obviamente la historia clínica es negativa para una cardiopatia y pueden durar años. Otra de las manifestaciones de una cardiopatía es la insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de cardiopatías graves o cardiopatías muy avanzadas, donde hay una capacidad para mantener un adecuado gasto cardíaco que nos lleva a hipoxia tisular, acidosis metabólica y de no tratarse de manera oportuna, daño orgánico irreversible y muerte del paciente. Un recién nacido con insuficiencia cardíaca es un recién nacido grave. Es un recién nacido que estamos ante una urgencia diagnóstica y de tratamiento. Porque ese niño tiene insuficiencia cardíaca y si no lo tratamos correctamente, probablemente en 48 horas habrá fallecido por el tipo de patologías que tiene. Ahora, hay casos de insuficiencia cardíaca recién nacido muy graves y otros que se manifiestan de manera crónica. En los lactantes, por ejemplo, que lo llevan a consultar porque el niño no gana de peso, porque se cansa muy rápido al comer, porque tiene diaforesis profusa al comer, porque tiene infecciones respiratorias de repetición. Cuando está comiendo, se cansa fácilmente, su respiración es agitada, porque hay tiraje intercostal. A la hora que lo revisamos, puede haber quejido, frecuencia respiratoria arriba de 60, taquicardia, puede haber hepatomegalia. Si ustedes sospechan un lactante que tiene insuficiencia cardíaca, pero no tiene hepatomegalia, duden que tenga insuficiencia cardíaca. La hepatomegalia es la contrapartida del edema de las extremidades en la gente adulta. Entonces, es una constante la hepatomegalia en el niño con insuficiencia cardíaca. Ya en estados ya más avanzados, pues mala perfusión, estado de shock. Ahora, no todo lo que es insuficiencia cardíaca es de origen cardíaco. De hecho, en el recién nacido, las causas más comunes de insuficiencia cardíaca son extracardíacas. Llámese hipotermia, una anemia aguda con 3 gramos de hemoglobina que le baje al recién nacido la hemoglobina, es suficiente para causar falla cardíaca. A veces en las terapias el exceso de líquidos podrá llevar a ese recién nacido a una falla cardíaca. La policitemia en esos niños postmaduros, macrosómicos, causan insuficiencia cardíaca. Enfermedades pulmonares, no es raro también. Neumonías, retención de líquido pulmonar, enfermedad de membrana hialina, aspiración meconial. Te pueden llevar a falla cardíaca. Fístulas arteriovenosas, ya sea a nivel pulmonar o a nivel hepático. Hipertiroidismo, arritmias. La taquicardia supraventricular no es una causa rara de falla cardíaca en recién nacido. A veces, en lugar de tener una frecuencia cardíaca normal, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal del recién nacido? 120, 160 máximo. Pues trae 50, porque trae un bloqueo AB, que eso nos va a llevar muy pronto a la falla cardíaca en estos pacientes. A veces lo que tienen es una hipertensión arterial pulmonar primaria.
Y esa hipertensión te lleva a falla cardíaca derecha. O una hipertensión arterial sistémica en niños mayores, que cada vez la vemos más, con esta crisis de obesidad, de epidemia, ¿no? De obesidad, niños que están hipertensos y a la larga ocasiona también falla cardíaca. No todas las causas de falla cardíaca son congénitas estructurales. Puede haber enfermedades adquiridas del corazón que nos llevan a falla cardíaca. Y en ellas predomina la carditis, enfermedades virales. Un niño que empieza con un cuadro gripal, que empieza con taquicardia, con polimnea, cada vez se va deteriorando más y llega a la sala de urgencias muy grave, con una disfunción ventricular muy severa. Nosotros tuvimos la experiencia de una niña con estas características que en muy pocas horas tuvo un deterioro muy severo. Estaba en estado de shock enfrente de nosotros con todas las drogas que se puedan imaginar. Tuvimos que intubarla. Eso ocurrió en un hospital privado. Enfrente de nosotros cayó en paro. Empezamos a asistirla y afortunadamente ya contábamos con el equipo de ECMO. ¿Alguien sabe qué es el ECMO? Tenemos un sistema de oxigenación extracorpórea, por membrana de oxigenación extracorpórea, que hace las veces de corazón-pulmón en este tipo de casos, donde ese corazón ya no puede llevar a cabo su función. Esa niña tenía una FEBI, una fracción de eyección de 15%. Empezamos a darle asistencia, en lo que llegaba todo el equipo. Imagínense, tenemos que conectar, o hay que conectar la carótida con el sistema arterial y con la vena cava superior para el sistema venoso. Todo eso mientras estamos dando masaje a esa paciente. Todo el proceso duró 1 hora y media contra todos los pronósticos que dicen que después de cierto tiempo, que la asistencia de un paro depende mucho de la calidad de la asistencia. No podemos decir después de 20 minutos ya párate. Depende mucho también de la respuesta pupilar. Entonces, 1 hora y media estuvimos dando asistencia por paro, en lo que se conectó. Se conecta al sistema de ECMO. Estuvo 5 días conectada. Fue recuperando la función ventricular y finalmente se desconectó y salió adelante la paciente, sin secuelas neurológicas aparentes. Entonces, los casos de carditis no son raras. La causa más común de carditis en la actualidad o de afección cardíaca adquirida, pues es la enfermedad de Kawasaki, desplazando a la fiebre reumática. Yo en mis tiempos de formación en la Ciudad de México, pues veíamos mucho fiebre reumática con disfunción valvular secundaria y falla cardíaca secundaria. Afortunadamente ya no lo vemos. Yo tengo fácil, en 15 años, he visto si acaso 2 casos de fiebre reumática y 2 casos de lesión valvular que han mejorado. A veces hay miocardiopatías propias, o sea, genéticas. Una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, que pueden ser incluso familiares, podrán llevarnos a insuficiencia cardíaca. Y las causas más comunes de falla cardíaca postoperatoria, ¿no? De cualquier tipo de operación de corazón, pues no es rara la disfunción ventricular. Sin embargo, en el recién nacido, cuando tenemos falla cardíaca, casi siempre tendrá una enfermedad estructural grave, que no es por cortocircuito, sino es por edema pulmonar, es congestión. La sangre no está circulando adecuadamente por el lado izquierdo del corazón. Eso es lo más común. Y eso nos lleva a edema pulmonar, donde la que predomina es la coartación de aorta. En la actualidad, tenemos diferentes medidas o tomamos medidas para un diagnóstico lo más temprano posible de cardiopatías. Y eso empieza desde la vida fetal. Desde las 18 o 20 semanas de gestación podemos hacer diagnósticos de cardiopatía congénita prenatalmente. Y eso cada vez lo vemos más, lo hacemos más.
Aquí en el hospital todavía tenemos problemas porque muchos de nuestros pacientes pues no llegan sin control prenatal. El medio privado, yo les puedo decir que es muy raro ya, muy raro, que un neonato nazca, un recién nacido nazca, sin diagnóstico de una coronopatía compleja. Y eso es muy importante porque, imagínense un niño que tiene la exposición de varias arterias, que nace y de inmediato pasa a terapia intensiva, con unas prostaglandinas, etcétera, a un niño que tiene transposición y que se deteriora en cuneros, o se va a su casa y luego llega muy grave. Cambia el pronóstico. Por eso la importancia del diagnóstico temprano. También, otra de las estrategias que se llevan a cabo para el diagnóstico temprano, pues el tamizaje cardíaco, que consiste en checar oxigenación o saturación de oxígeno en extremidad superior e inferior, la cual debe ser de 94 para arriba por ciento de saturación. Si ese niño, ya con 24 horas de vida, tiene 93, 92, 90 o menos, ya lo vamos a mandar a un ecocardiograma. Y con eso vamos a poder detectar muchas cardiopatías. ¿Okay? Entonces dijimos que las causas más comunes de congestión o edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, es la coartación, pero a veces lo que puede haber es una estenosis aórtica crítica, una válvula aórtica que está muy cerrada. Entonces también es una obstrucción izquierda. También nos da edema pulmonar. O a veces todo el lado izquierdo del corazón está hipoplásico, un ventrículo izquierdo hipoplásico. Malo el cuento, porque hay atresia mitral. La sangre no pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, no se desarrolla el ventrículo izquierdo y no se desarrolla la aorta. Patología muy grave, y no crean que es raro. ¿eh? A veces, lo que ocurre es que hay una estenosis mitral congénita, o sea, la válvula mitral está estenótica, y también es causa de edema pulmonar temprano. O bien puede haber una membrana arriba de la válvula mitral. Esa membrana obstruye el flujo de sangre. Se llama cor-triatriato. Y otras situaciones que no son estructurales, pero causan edema, pues es la miocardiopatía dilatada y la taquicardia subarticular paroxística. Habrá otras que causan insuficiencia cardíaca por hiperflujo pulmonar, por cortocircuito. Pero esas no se manifiestan en el recién nacido. Por ejemplo, una CIB, pues va a haber cortocircuito porque la presión del lado izquierdo es mayor que la del derecho. Se pasa sangre de un lado a otro. Hay hiperflujo pulmonar. Sin embargo, en todas estas patologías, al principio, las resistencias pulmonares están altas. ¿Y por qué están altas? Pues porque en la vida fetal el pulmón está colapsado. Al estar colapsado, las resistencias vasculares están altas, ¿verdad? Nace el bebé, se expande el pulmón y poco a poco empiezan a bajar la resistencia, pero eso es paulatino. De tal manera que un bebé puede nacer con una CIB muy amplia y casi no hay cortocircuito. Incluso pueden oírse el soplo. Después de la semana, 10 días, 12 días, ya que han bajado las resistencias, ahora sí, empieza a haber cortocircuito y se empieza a instalar la insuficiencia cardíaca. Eso aplica para toda patología con cortocircuito. Lo más común, CIB, conducto arterioso, CIA, que la CIA se tarda mucho en manifestarse. Doble vía de salida del ventrículo derecho, o sea, la aorta y la pulmonar salen del ventrículo derecho. Canal AB, condición anómala total de venas pulmonares, que todas las venas en lugar de llegar a la aurícula izquierda, se van al lado derecho, a la aurícula derecha o la vena cava superior. Tronco arterioso común y algunas formas de atresia tricuspide. A veces la insuficiencia cardíaca, la causa de la insuficiencia cardíaca es rara, es insospechada. ¿Qué ven aquí? Esto es una angiografía. Lo que vemos es el arco aórtico. ¿Y qué otra cosa rara ven? Están aquí conmigo. ¿Qué le llama la atención? Hicimos un aortograma. Un niño con insuficiencia cardíaca y un soplo sístolo diastólico. ¿Qué ven?
¿Ven algo raro? ¿Algo que le llame la atención? ¿Mande? Bueno, aquí hay esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? La coronaria. Los primeros vasos que salen de la aorta son las coronarias. ¿Y cómo se ve esta coronaria? Pues muy dilatada. Y en medio de contraste se me está yendo el ventrículo derecho. ¿Y qué será eso? Una fístula. Una fístula coronaria. Que es una causa poco frecuente, pero que existe, de falla cardíaca. Es el trabajo de nosotros. Por más raro que sea esto, pueden ocurrir. Si tomamos una radiografía a un niño con falla cardíaca, pues vamos a ver esto. Cardiomegalia, y vean ustedes cómo se ve el parénquima pulmonar. Se ve como vidrio enmerilado, típico del edema pulmonar. ¿Ok? A veces la radiografía es sumamente orientadora. Vemos esta placa. ¿Qué le llama la atención de esta radiografía? Una gran cardiomegalia a expensas de ¿qué? Del lado derecho, de la aurícula derecha. Es una aurícula derecha gigantesca que está ocupando casi todo el emitor derecho. Vean en este caso cómo no hay tanto edema. Cuando vemos esta placa en un niño con cianosis, ya sabemos que las posibilidades de una enfermedad de Epstein son muchas. ¿Qué es el Epstein? Epstein es el apellido de un médico de 1800 y pico, imagínense, que describió una anomalía de la tricúspide, donde la tricúspide está adherida al ventrículo derecho. Hay una insufficiencia tricuspidea masiva, por lo tanto, gran dilatación de la aurícula derecha. Falla cardíaca derecha. Cuando se manifiesta en la etapa neonatal, casi siempre la regla es que tengan atresia pulmonar, imagínense lo grave de esto. Muchos casos de Epstein pueden pasar asintomáticos hasta la vida adulta. A veces el edema es masivo y siempre decimos insuficiencia cardíaca igual a cardiomegalia. Hay excepciones. Vean cómo aquí hay un edema pulmonar muy severo, pero el corazón, la silueta cardíaca que se alcanza a ver, esta es la silueta cardíaca, no está tan grande. En un niño gravemente enfermo, intubado, recién nacido, con un hígado que le llega a 5 centímetros o 6 de reborde costal. Eso es porque el paciente puede tener una conexión anómala total de venas pulmonares infracardíacas. Las venas, en lugar de conectar a la aurícula izquierda, se juntan y van hacia abajo. Y en ese camino hacia abajo se obstruyen. Entonces el retorno venoso al corazón está reducido. Por eso no hay cardiomegalia. Pero hay un tremendo edema pulmonar. Ahí está. Esto que ven aquí son las venas pulmonares que se juntan en un solo vaso que va hacia el hígado. Aquí va. Es una patología muy, muy grave. Conexión anual total de venas pulmonares, variedad infracardíaca. Muy, muy grave. Muy bien. Vamos a ver este caso clínico. Un recién nacido de 5 días de vida que ingresa a terapia neonatal por cuadro de dificultad respiratoria severa y a la observación física se observa pálido y mal perfundido. Los pulsos son débiles en las 4 extremidades. Hay hiperactividad precordial. Se ausculta un soplo sistólico grado 2 y foco mitral, campos pulmonares bien ventilados, hígado a 5 centímetros de reborde costal. ¿Qué le está pasando a este paciente? ¿Cuáles son los datos que más llaman la atención? La patomegalia, ¿qué otro? La dificultad respiratoria, ¿qué otra? Mala perfusión. Con todo esto, ¿en qué pensamos? Insuficiencia cardíaca. El niño está gravemente enfermo con insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos? Le tomamos una radiografía y le tomamos una gasometría. ¿Qué esperan encontrar en este niño con una gasometría? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es probable que encontremos? Aparte de hipoxia,
¿Cómo estará el pH? ¿Qué pH esperan encontrar? ¿Normal? ¿Cómo? Acidótico. Acidosis metabólica. Acuérdense, hay mala perfusión tisular y eso lo lleva a hipoxia tisular y acidosis láctica. Que seguramente tiene acidosis metabólica. Si le toman una radiografía, ¿qué esperan encontrar en la radiografía? Aquí está. Gran cardiomegalia y pulmones sucios típicos de edema pulmonar. ¿Ok? Entonces estamos ante un recién nacido con insuficiencia cardíaca grave. ¿Y qué vamos a pensar? Pues rápido, en estos niños, pensamos que tiene una cardiopatía congénita. Tendrá una coartación, una estenosis aórtica crítica al recién nacido, o a lo mejor un ventrículo izquierdo hipoplásico o una conexión anómala total de venas pulmonares. Habitualmente, el diagnóstico de coartación, primero lo hacemos por clínica. ¿Cuál es el dato clínico característico de la coartación de aorta? En las extremidades inferiores. Frecuentemente no se palpan los pulsos femorales. A veces, cuando la coartación es francamente periductal y el conducto está amplio, sí se pueden palpar. Pero la regla es que no se palpen, o sean muy débiles. La presión arterial. Tomamos la presión del bebé en la extremidad superior derecha y está normal o alta y no se registra en la extremidad inferior. ¿Ok? Le hacemos un eco y frecuentemente vamos a ver la zona cortada. Aunque a veces se batalla, ¿eh? Le hacemos una tomografía, es un angioTAC, esta es la aorta ascendente. Vean cómo todo el arco aórtico está muy pequeño. Ese es el arco. Esta es la pulmonar que se continúa hacia la aorta descendente por un conducto arterioso muy amplio. Y pongo esta porque el arco aórtico en el recién nacido con coartación frecuentemente es hipoplásico. Más del 50% de los casos de coartación neonatal tiene hipoplasia del arco aórtico. Y eso es muy importante para el cirujano conocerlo. Y a veces las hipoplasias son extremas, ¿eh? Esto que está aquí no crean que es el arco aórtico, esta es la pulmonar que se continúa con el conducto hacia la aorta torácica, hacia la aorta descendente. Y este vasito chiquito aquí es el arco aórtico. Imagínense la malformación tan severa que tiene este paciente. ¿Qué le llama la atención de este video? Es una toma de 4 cámaras, el corazón está de cabeza, como quien dice, y esto es ventrículo izquierdo. ¿Qué vemos de este ventrículo izquierdo? El paciente no se contrae, tiene una muy mala contractilidad. Y vean cómo las paredes están hiperecoicas. ¿Por qué? Porque hay fibrosis. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en toda la vida fetal, ese ventrículo izquierdo estuvo sometido a sobrecarga de presión. Todo el tiempo estuvo batallando contra una obstrucción. Entonces, no es raro que los niños, aparte de tener la obstrucción anatómica, lleguen con falla cardíaca severa, porque ese ventrículo izquierdo está muy dañado. Y eso viene a problemar aún más el caso. Y a veces el cardiólogo que no tiene mucha experiencia le hace el eco y ve eso, y lo primero que piensa es que es una micropatía dilatada. Y no, lo que tiene es una enfermedad miocárdica secundaria a la obstrucción severa. Este paciente, vean ustedes, se inyecta el material de contraste. ¿Y qué le llama la atención del material de contraste? Se inyecta el ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al material de contraste? Ahí se queda todo. No pasa la otra. ¿Por qué? Porque ese ventrículo es como un globo. Este es un caso
de estenosis aórtica crítica de recién nacido. Se dilató, y aunque no lo crean, salió del arco. Se dilató la válvula, se abrió, y poco a poco ese ventrículo volvió a tener capacidad contractiva. Pues vean hasta dónde puede llegar, es como un globo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la evaluación funcional de un corazón, pues lo primero que nos pregunta el internista o el pediatra es cómo está la fracción de eyección. La fracción de eyección normal pues anda entre 55 y 65%, que es la diferencia entre el volumen diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo. Eso evaluamos en el eco, la diferencia de volúmenes. Pero a veces puede haber pacientes con afección miocárdica grave que tienen una fracción de eyección limítrofe y pensamos que la enfermedad no está tan afectada, la disfunción no es tan severa. Pero ya contamos con técnicas como esta, que es la técnica de strain. Strain implica deformidad. Cuando el corazón late, se va a deformar el miocardio. En sentido longitudinal se va a cortar. Entonces, en la circunferencia que vemos de un color rojo así más o menos regular, son valores de strain normal. Cuando el corazón se late, se acorta en porcentaje de los diferentes segmentos del corazón. Tenemos 17 segmentos cardíacos en el ventrículo izquierdo. Y se acorta en un niño, en un recién nacido, más o menos, por decir una cifra aproximada, de menos 20 a menos 22% de acortamiento. ¿Ok? Pero cuando hay un corazón dañado, que trae una fracción de eyección a lo mejor de 45, que no es tan severa la disfunción global del corazón, pero resulta que tiene un strain muy anormal, donde va a haber segmentos que a lo mejor se cortan un 3% o un 4%, y otros a lo mejor se alarga ese segmento. Si se alarga ese segmento, ¿qué quiere decir en lugar de acortarse? Pues que está muerto, que está inmóvil ese tejido y que se jala por los segmentos vecinos. Entonces, esta técnica de strain, que es una evaluación segmentaria del miocardio, actualmente con ella contamos aquí en el hospital, nos ayuda mucho para evaluar la función ventricular. Muy bien, vamos a ver este otro caso. Un recién nacido de un día de vida, a quien se le detecta cianosis. Ahora, otra cosa, ¿qué hacemos con el niño una vez diagnosticada la coartación? Si sospechamos coartación, lo primero, y está grave, hay que poner prostalagminas. Una vez diagnosticada la coartación, pues hay que operarlo. Es una emergencia quirúrgica. Y la mayoría de los casos, en buenas manos, salen adelante. Si el diagnóstico de coartación es en etapas avanzadas, a lo mejor se puede someter a angioplastía transcateteriza. Muy bien, recién nacido de un día de vida, a quien se le detecta cianosis al llanto, rechazo al alimento y taquipnea al reposo. Con deterioro progresivo, incremento de la cianosis, pasa a terapia neonatal, y de la expresión física hay una frecuencia cardíaca de 180, una respiratoria de 75, presión arterial de 68-40 y saturación de oxígeno del 65%. Hay leve hiperactividad precordial, no se escuchan soplos, campos pulmonares bien ventilados y borde hepático 3 centímetros debajo del reborde costal. Su radiografía de tórax muestra cardiomegalia grado 1, una forma ovoide del corazón, con medacino angosto y datos que sugieren congestión venocapilar. La gasometría tiene un pH de 7, PCO de 24, PO de 28 y lactato de 6. ¿Qué nos llama la atención? ¿Cuáles son los datos positivos más importantes de este caso? ¿Cuáles son? Aquí me voy a quedar esperando. ¿Cuáles son? No escucho. La cianosis, muy severa, saturación de 65. Cuando un paciente tiene saturación de 65, estamos hablando de PO de 30, 40. Arterial, que es muy bajo. Dificultad respiratoria,
trae hepatomegalia, trae acidosis metabólica. Es un niño cianótico gravemente comprometido. Y otra vez, la cianosis del recién nacido es una emergencia médica y seguramente quirúrgica. ¿Qué hacemos con este niño? Estamos sospechando, aunque no estamos totalmente seguros, que tenga una cardiopatía. No tiene soplo, ¿eh? Entonces ingresa a UCIN, lo dejamos en ayuno, obviamente. Si es posible, un catéter venoso central. Como va a estar en ayuno, un plan de líquidos. Le ponemos oxígeno a bajas concentraciones para no cerrar un posible conducto arterioso de lo cual depende el bebé. Si sospechamos fuertemente una cardiopatía, será candidato a prostalagminas, ya que la inmensa mayoría de los casos de cianosis del recién nacido se benefician con la apertura del conducto arterioso. Y estudios paraclínicos. Tomamos la placa, vean ustedes cómo se ve la forma como que de ovoide, una forma como de huevo del corazón, un mediastino angosto y algo de edema pulmonar. Cuando tenemos duda y no se escucha soplo, podemos realizar una prueba que se llama prueba de hiperoxia, la cual consiste en poner al bebé en un casco con oxígeno al 100% y determinar presión de oxígeno. Lo ideal es gasometría arterial. Si no tenemos catéteres, con pura saturación. Si el bebé tiene 65 y con el casco le sube a 90, ¿qué pensamos que tiene? ¿Un problema a qué nivel? ¿Cardíaco o pulmonar? Pulmonar. El paciente con cardiopatía cianógena va a aumentar a lo mejor de 65 a 68. O sea, no aumenta de manera importante. Entonces, la prueba de hiperoxia es válida cuando hay duda que se trata de un problema cardiológico o pulmonar. Realizamos un ecocardiograma y podemos comprobar en un momento dado la patología más común. ¿Cuál es la causa más común de cianosis del recién nacido? Transposición de grandes arterias. ¿Ok? Entonces, del ventrículo izquierdo emerge la pulmonar, que es un vaso corto y que se bifurca de inmediato, y del derecho, que está arriba, emerge la aorta. Habitualmente no tenemos problemas para diagnosticar. Entonces, este es el ejemplo de discordancia ventrículo arterial, donde hay dos circulaciones paralelas y la vida no es posible bebé si no hay cortocircuito. Hacemos una geografía, aquí está una ventriculografía izquierda, donde sale la pulmonar. Aquí entramos desde la aurícula derecha, foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria pulmonar. Y del ventrículo derecho emerge la aorta. Aquí hay un conducto arterioso, que es este, donde también permite el paso de medio contraste de la pulmonar. Entonces, la causa más común dijimos que es la transposición de las arterias, de cianosis del recién nacido. Pero también puede haber atresia pulmonar. Aquí la diferencia es que la atresia pulmonar causa cianosis severa con hipoflujo pulmonar, oligoemia pulmonar. La arteria tricuspidia también, aunque se tarda casi siempre un poco más en manifestarse, porque tiene CIB. El falo también es causa de cianosis del recién nacido, pero se manifiesta casi siempre más tardíamente, en la lactancia. Si tomamos una radiografía, el niño cianótico y el hígado está central, ya estamos pensando que el niño tiene un situs ambiguo. Y los sitios ambiguos se acompañan frecuentemente de ventrículo único con atresia pulmonar. Y la patología es muy grave. El corazón puede estar izquierdo o derecho, en dextrocardia. Con la pura placa tienen para hacer el diagnóstico de situs ambiguo y una cardiopatía seguramente compleja. Entonces, la transposición es la causa más común de cianosis del recién nacido. Es más frecuente en varones 3 a 1.
Todo lo demás está perfecto, solamente la discordancia ventricular arterial. Y requieren, como dijimos, de un cortocircuito. Entonces, tiene transposición, ¿qué hacemos? Abrir el conducto, mejorar el cortocircuito para mejorar la acidosis. Podemos ponerle 1 kilo de bicarbonato, pero si no hacemos eso, no va a mejorar el paciente. Si tenemos un foramen oval restrictivo quiere decir pequeño, menos de 3 milímetros, el foramen oval, vamos a hacer esto, que es meter un catéter desde la vena cava inferior, desde la vena femoral, aurícula derecha, aurícula izquierda, inflamos la punta del catéter con un balón, con medio de contraste, y jalamos. ¿Para qué? Para romper el tabique interauricular y mejorar el cortocircuito bidireccional a nivel auricular. Con eso el paciente va a mejorar la oxigenación y va a disminuir el edema mientras lo mandamos a cirugía. Después de eso, ¿qué sigue? Estamos hablando de niños de 4 días de vida, de menos de 3 kilos o de 3,200, que tienen que ser sometidos a cirugía. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues después de todas las medidas que comentamos, tienen que someterse a cirugía temprana. ¿Qué es esta? Se corta de raíz la aorta y la pulmonar y se cambian a su ventrículo correspondiente. Que parece sencillo. Pero aparte de eso, pues hay que cambiar las coronarias que salen de la aorta, ¿no? Hay que cambiarlas a la neoaorta, la nueva aorta, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los peros. Porque esas coronarias, que son vasitos muy delgaditos, se tienen que disecar muy bien, no pueden quedar dobladas, no puede quedar elongada, porque si no, el paciente ni de bomba de circulación sale por la isquemia miocárdica. Esta cirugía es la que se practica en la actualidad y que ha llevado en muchos centros a una mortalidad de la retrocesión de grandes vasos a menos del 3%. Nosotros no estamos tan bien, pero cada vez se domina más la técnica y se mejoran las condiciones en terapia intensiva. De tal manera que ahorita la mortalidad andamos en 20%. Estamos hablando, les digo, de recién nacidos que se someten a la cirugía de circulación extracorpórea. Se lleva a cabo la cirugía. Si hay defectos adicionales, hay que repararlos. Las cardiopatías frecuentemente no llegan solas. Frecuentemente hay defectos asociados. Hay que detectarlos y repararlos. Imagínense una transposición con coartación. Pues claro que ocurre. Hay que hacer cuartetomía y luego cirugía de la transposición. Frecuentemente, como la cirugía es muy extensa y es muy invasiva, el paciente sale, el recién nacido, sale con el tórax abierto. ¿Por qué? Porque hay edema cardíaco. Si se cierra el tórax, va a comprimir al corazón. Se deja abierto unos 3 días y ya que haya bajado el edema, se cierra. Entonces son situaciones muy extremas, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta o comentario o alguien de los que están virtualmente, por favor? Cualquier comentario o pregunta, con toda confianza me la pueden hacer. Doctor, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda. La coartación de la aorta, una vez que ya se hace la plastilla, ¿cuál es el porcentaje de que se vuelva a estenosar? Ok. Sí, más o menos un 20%, doctora. 15 a 20% de los casos se puede recuartar. Afortunadamente esto se tarda. No es de que, lo común es de que no creas que al mes y medio ya tenemos que volver a operar, sino que pasan años frecuentemente de que se recuarte. Por eso el paciente con cardiopatía congénita tiene que llevar a cabo un seguimiento, porque las secuelas o complicaciones a largo plazo siempre pueden existir. Entonces, de hecho, en la actualidad, pues ya hay una subespecialidad de cardiopatía congénita en el adulto. Cada vez hay más pacientes adultos que fueron operados de una cirugía de un defecto congénito del corazón
y que requieren un especialista de ese tipo. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Cuando mencionó la dilatación del foramen, que en casos de que sean aberturas de menos de 3 milímetros, me parece, ¿se tiene un tiempo límite de que se haga la dilatación para después hacer la cirugía? O sea, ¿cuánto tiempo se puede No, esperar? cuando nace el paciente, que lo pasamos a terapia, le ponemos las prostaglandinas y ya lo estamos evaluando. O sea, tú lo evaluamos con ecografía, evaluamos función ventricular, evaluamos defectos, evaluamos el foramen y el paciente en teoría está más o menos estable, pero a veces incluso con prostaglandina el paciente puede estar muy grave, con edema pulmonar y con cianosis severa. Y vemos que mide 3 milímetros o menos el foramen y ahí en ese momento, ya sea que se pase a sala de hemodinamia o bien ahí mismo en la cabecera del paciente, por una guía ecocardiográfica se hace el procedimiento. Pero eso es dinámico y de acuerdo a cómo esté el paciente, ¿no? Se toma la decisión en ese momento. ¿Alguien más? Muy bien, entonces seguimos la semana que entra con la siguiente clase. Muchas gracias.